Esa noche salí con mi novia a cenar. Quería olvidar la experiencia que había vivido con el fantasma de la niña en el bosque. Luego nos fuimos a mi casa y pasamos la noche juntos. Cerca de las 3 de la mañana me desperté sobresaltado. Había tenido una pesadilla. Soñé con la niña flotando sobre el agua. La podía oír hablándome, pero yo no entendía lo que decía. Le preguntaba una y otra vez qué quería, por qué me atormentaba apareciendo frente a mí. Ella siempre respondía, pero nunca pude entenderla. Luego de un rato ella daba un grito desesperado y escalofriante, y eso fue lo que hizo que me despertara. Después de eso, todas las noches soñaba con la niña. La misma pesadilla se repetía una y otra vez. Algunas noches hasta 2 veces. Esta situación ya estaba afectando mi vida. En las noches no podía dormir y las pocas veces que conciliaba el sueño volvía la pesadilla a torturarme. Pasaba los días somnolientos, no podía rendir en mi trabajo. Tuve que llegar a la conclusión de que debía regresar al bosque, pero a la vez me preguntaba qué podía yo hacer. Hasta llegué a pensar en consultar a algún vidente que me pudiera ayudar, pero no está en mí ese tipo de cosas. Entonces me pareció que lo más sensato que podía hacer era ir a hablar con el viejo de la cabaña. Seguramente él podría arrojar luz sobre mis dudas y temores, y al final hacer algo para que las pesadillas se detuvieran, y poder así volver a mi vida normal. Tardé algunos días en tomar la decisión. No era fácil, pero sabía que debía hacerlo. Una noche por fin tomé la determinación. Preparé todo para salir temprano al día siguiente con rumbo al bosque. Extrañamente, esa noche dormí bien. Me desperté con energía. Luego de desayunar tomé mis cosas y salí. Estuve parado en la entrada del bosque cerca de 1 hora. Una parte de mí quería entrar para enfrentar de una vez lo que fuera. La otra solo quería regresar, dar media vuelta y tratar de olvidarme de todo. Al final entré. Luego de andar un buen rato pude ver a lo lejos la cabaña. Caminé directo hacia ella. Al llegar, el viejo estaba sentado en su vieja silla, fumando de una pipa. Al verme me sonrió y me dijo: «Sabía que regresarías». Yo fui directo al grano. «Necesito su ayuda», le dije. El anciano me miró por unos segundos y me respondió: «Tienes que ser muy valiente para lo que debes hacer. La niña ya se comunicó contigo. Ahora te toca a ti averiguar qué es lo que quiere. Tienes que preguntárselo y esperar que te dé una respuesta. Más que eso, no te puedo decir». Enseguida se paró de la silla, sacudió su vieja pipa y entró a la cabaña sin siquiera despedirse. Tomé el rumbo hacia el claro donde había acampado aquella noche y volví a armar el campamento allí. Una vez terminada la tarea me acosté dentro de la carpa a descansar. Intuía que me esperaba una noche difícil. Quería estar con mis 5 sentidos alerta y con fuerza para enfrentar lo que me tocara. Al llegar la noche me senté en medio del campamento a esperar el llanto de la niña. Y efectivamente, cerca de la medianoche pude oírlo. Entonces reuní todo el valor que pude en ese momento y fui directo al espejo de agua. Apenas me subí a la roca pude ver a la niña flotando sobre el agua, exactamente igual que aquella noche. Pero esta vez la niña me sonreía. Traté de preguntarle qué quería, pero mi voz se negaba a salir. El miedo que sentía en ese momento me tenía paralizado. La niña seguía viéndome y sonriendo. Tuve que buscar muy dentro de mí el poco valor que me quedaba. Después de carraspear un par de veces, por fin pude preguntarle: «Dime, ¿qué quieres?». Igual que en las pesadillas, la niña me respondió, pero yo no entendí lo que dijo. Insistí: «Por favor, dime lo que quieres». Otra vez no entendí su respuesta. Pregunté 3 o 4 veces más, con el mismo resultado. De repente la niña comenzó a avanzar hacia mí. Podía sentir la sangre helada corriendo por mis venas. Mi corazón latía tan fuerte que no me dejaba oír los ruidos naturales del bosque. Se detuvo a unos 10 centímetros de mi cara, y esta vez claramente pude oír: «No me dejes aquí». Acto seguido, desapareció. Me desplomé sobre la roca y cerré mis ojos. Mi mente trataba de entender lo que había sucedido y qué me había querido decir la niña. ¿Qué significaba la frase «no me dejes aquí»? Una voz detrás de mí me dijo: «Tienes que sacarla del agua». Cuando giré mi cabeza era el viejo de la cabaña. De alguna manera me tranquilizó su presencia. Él insistió: «Tienes que sacarla del agua». Yo le pregunté: «¿Cómo la saco y para qué?». El viejo me respondió:
Ella no quiere que la dejes allí. Quiere que la lleves a un cementerio y la entierres para poder descansar. Debes hacerlo. Yo me sentía demasiado agotado, agobiado, confundido. Preferí irme a mi campamento a descansar. Ya al día siguiente, con la mente clara, tomaría una decisión. Cuando bajé de la roca, el anciano había desaparecido. Supuse que como en la mañana, después de decirme lo que debía, se había ido sin más. Dormí profundo. Al día siguiente me desperté descansado y con la mente despejada. Preparé un café. Mientras lo tomaba, en mi cabeza repasaba todo lo acontecido la noche anterior. Mientras más lo pensaba, más claro tenía lo que iba a hacer. El viejo tenía razón. Debía sacar a la niña, o lo que quedara de ella, del pozo y llevarla al cementerio para enterrarla. Pero no esperaría la noche para hacerlo. Lo haría de inmediato. Fui al pozo, rodeé la roca y comencé a meterme al agua. Era poco profundo. Apenas llegaba a mis rodillas. Di unos cuantos pasos y de inmediato mis pies toparon con algo duro. El agua estaba muy turbia y no pude ver qué era. Así que tuve que meter mis manos para buscar el objeto. Apenas lo toqué, lo reconocí enseguida. Era un cráneo. Saqué mis manos del agua rápidamente. Una mezcla de miedo y asco se apoderó de mí, pero debía continuar con mi misión. Saqué el cráneo y lo puse en la orilla. Luego seguí tanteando con los pies el fondo del pozo en busca del resto de la osamenta. A cada paso que daba encontraba algo. Una costilla, el hueso de un brazo, la cadera. Así, al cabo de 3 horas más o menos, tenía el esqueleto de la niña casi completo. Solo faltaban los huesos más pequeños. Supongo que se habrían desintegrado después de tanto tiempo. Ahora tocaba encontrar la manera de transportar los huesos sin levantar sospechas. No quiero imaginarme que me detuviera la policía con esos huesos en mi poder. ¿Cómo lo explicaría? La forma más segura que se me ocurrió fue meterlos en el saco de dormir. Enrollaría el saco y lo metería en su funda. Estaba seguro que nadie lo tomaría. Tapé con algunas ramas y hojas los huesos de la niña y me fui a toda carrera al campamento a buscar el saco. Cuando regresé al pozo dispuse la osamenta lo mejor posible. No quería que nada sobresaliera. No quería que se pudiera notar lo que llevaba. Al terminar enrollé el saco y lo metí en su funda. Lo observé durante unos minutos y desde distintos ángulos. Había hecho un buen trabajo. Venía lo más difícil. ¿Cómo entraría al cementerio para enterrar a la niña sin que nadie lo notara? Tenía que ser de noche, pero el cementerio lo cerraban a las 6. La única alternativa que tenía era ir de día y esconderme hasta la noche para poder terminar mi tarea. Para empezar, compré una caja de madera de las que se usan para embalar. Dispuse en ella los huesos de la niña y sobre ellos deposité un crucifijo, unas flores y una muñeca. Me pareció lo más adecuado. Luego clavé la tapa y así quedó todo dispuesto. Pasé un par de días en el cementerio observando las horas de menos afluencia de gente y buscando un lugar donde enterrar a la niña. Me encontré que ese cementerio tenía un área especial donde enterraban a los niños. Era muy bonito, con muchas flores y juguetes desperdigados entre las tumbas. En una esquina había un pequeño pedazo de tierra que no parecía estar destinada a ser sepulcro. Era perfecto. Si hacía bien mi trabajo, nadie lo notaría jamás. Llegó el día. Me dirigí al cementerio a las 2 de la tarde, la hora de menos afluencia. Nadie notó mi presencia ni la pesada caja que cargaba. Me escondí al fondo del cementerio donde había unos altos cipreses y la vegetación estaba algo descuidada. Había tomado la previsión el día anterior de llevar una pala y algunos enseres más para dejarlos en el sitio donde pasaría la noche y que sería mi escondite. Caída la noche me dispuse a terminar mi trabajo. Monté la caja sobre mi hombro y con la otra mano tomé la pala. Una impresionante luna llena alumbraba todo de tal manera que no necesité la linterna. Nunca pensé que un cementerio fuera un lugar tan tranquilo y silencioso. Llegué al sitio que había elegido. Levanté un cuadrado de césped un poco más grande que la caja. Lo deposité a un lado con mucho cuidado para no dañarlo y comencé a cavar. Una vez que el hueco fue lo suficientemente profundo, deposité la caja en el fondo y lo volví a rellenar. Dispuse la grama de la mejor manera posible para que nadie se diera cuenta de que se había cavado allí. La tierra restante la dispersé por el camino y regresé a mi escondite a esperar la mañana para poder salir de allí. Me estaba quedando dormido cuando me despertó una suave lluvia. Agradecí el hecho de ser tan previsivo. Había llevado un impermeable.
Lo coloqué como techo entre dos árboles y me acomodé debajo de él, justo a tiempo antes de que empezara a llover más fuerte. Unos cálidos rayos de sol me despertaron. El amanecer ofrecía los más bellos colores que puede dar el cielo matutino. Esperé un rato mientras abría en el cementerio y comenzaba a entrar la gente. Necesitaba confundirme entre ellos para pasar desapercibido y poder salir de allí sin que nadie notara mi presencia. Llegado el momento de irme, quise pasar por el lugar donde había enterrado a la niña. La lluvia había sido mi gran cómplice. No se notaba para nada que en ese lugar alguien había cavado un hoyo la noche anterior. Al llegar a mi casa sentí un gran alivio. Me sentía satisfecho con el trabajo que había realizado. Solo esperaba que diera resultado y la niña pudiera descansar como ella deseaba. Y por supuesto, que yo ya no tuviera más pesadillas. Esa noche tuve un sueño que dio cierre a toda la experiencia que había vivido. Soñé que caminaba por un hermoso campo con la niña tomada de la mano. Al llegar a la orilla de un lago de aguas calmadas y transparentes, ella soltó mi mano y se fue caminando sobre las aguas. Después de recorrer un corto trecho, la niña giró hacia mí, me sonrió y se despidió con la mano. Luego la vi alejarse, hasta que se confundió con las cristalinas aguas del lago y el imponente azul del cielo. Han pasado algunos años. Por algún motivo el área prohibida dejó de serlo. Yo no le había contado a nadie mi experiencia, ni siquiera a mi novia con la que estaba a punto de casar. Tampoco pudo ser el viejo, era imposible, y les cuento por qué. Unos días después de llevar a la niña al cementerio, quise ir hasta la cabaña del anciano para agradecerle su ayuda. Cuando llegué, tuve la última sorpresa de este caso. La cabaña estaba derrumbada. Se notaba que tenía años así, pues la vegetación la había invadido casi por completo. Cuando me acerqué, vi la silla destartalada donde el hombre se sentaba a fumar, y sobre la silla estaba la pipa, completamente nueva, brillante. Una voz que salió de los muros de la cabaña me dijo: «Es tuya». Tomé la pipa y me fui caminando de regreso, con la satisfacción de haber hecho una buena acción que dio descanso a dos almas atormentadas.